El episodio arranca con una atmósfera cargada de reproches y heridas abiertas. En el capítulo anterior, Mercedes había vuelto a interponerse en el camino de José Luis, señalándole con el dedo en medio de un silencio que se podía cortar con un cuchillo. La duquesa de Miramar ya no tenía intención de callar. El asesinato de su hermana Pilara seguía siendo una herida sin cerrar y, por mucho que hubieran pasado los años, se negaba a dejarla en el olvido. La escena se tiñó de tensión desde el instante en que Mercedes se plantó frente al duque y a Victoria, acusando a ambos de haber estado implicados en aquella tragedia. El eco de las palabras resonaba en las paredes de la estancia. Vosotros la matasteis porque mi hermana descubrió la verdad. La voz de Mercedes estaba impregnada de dolor y rabia contenida. Se notaba que no era un simple ataque improvisado, sino la consecuencia de noches enteras de desvelo, de recuerdos que la perseguían desde que Pilara fue hallada sin vida. No era solo una acusación, era la necesidad de señalar responsables, de no permitir que la historia se cubriera con un manto de silencio. José Luis, con su porte altivo pero visiblemente turbado, trató de contener el golpe. La mención directa lo sacudió con fuerza. En su respuesta se mezclaban orgullo y vulnerabilidad. ¿Cómo te atreves a acusarme de dar muerte a mi difunta esposa? La dureza de su mirada buscaba disuadir a Mercedes, pero lo que sus ojos no podían esconder era el desconcierto. Era evidente que, detrás de su fachada de seguridad, la herida por la muerte de Pilara seguía ardiendo. Mercedes no se detuvo. Había cargado esa acusación como un arma durante demasiado tiempo y ahora disparaba sin piedad. Explicó con detalle la razón de sus sospechas. Había visto a su hermana revisando entre los papeles de José Luis, descubriendo que el verdadero dueño de las tierras era don Evaristo. Esa revelación, según ella, fue la sentencia de muerte de Pilara. La voz de la duquesa temblaba, no de duda, sino de la intensidad de su convicción. José Luis replicó apelando a sus sentimientos más profundos. Yo amaba a Pilara. Aquella frase fue lanzada como un escudo contra la tormenta de acusaciones, pero lejos de detener el ataque, encendió todavía más la furia de Mercedes. Ella lo fulminó con un reproche que cortaba el aire. Jamás la respetaste en vida y no tienes el valor de respetarla tras su muerte. Y fue más allá, recordándole que había traicionado a Pilara con Victoria, la mujer con la que mantuvo una relación secreta durante años hasta casarse con ella tras la tragedia. La tensión subió de nivel. Victoria permanecía en silencio, sus labios apretados, como si cada palabra de Mercedes fuera un latigazo que le desnudaba el alma. Su rostro, interpretado con maestría por Sabela Arán, oscilaba entre el desafío y el miedo. El reproche de Mercedes no solo golpeaba a José Luis, también a ella, porque la acusación no era una sombra lejana. Era una verdad incómoda que llevaba demasiado tiempo arrastrando. La duquesa, en un arranque de dolor casi incontrolable, añadió un detalle que geló la sangre de José Luis. La otra noche Victoria entró en mi alcoba, volví a enfrentarla con mis sospechas. Intentó estrangularme, casi me mató. La revelación cayó como un trueno. El silencio posterior era insoportable. José Luis, incapaz de ignorar aquella declaración, giró la mirada hacia su esposa. Era evidente que ya no podía refugiarse en la negación absoluta. Había una duda creciendo en su interior, alimentada por la vehemencia de Mercedes y por la expresión sombría de Victoria. Victoria intentó restar importancia a las acusaciones. Su voz, tensa, buscaba sonar convincente. No le bastó con acusarme a mí en su día que ahora carga contra ti, no está en sus cabales. Sin embargo, José Luis ya no estaba tan seguro. La contundencia con la que Mercedes hablaba, los recuerdos que traía a colación, las sospechas acumuladas durante años, todo formaba una red de la que era imposible escapar con una frase ligera. No estuve hablando con una lunática, sino con una mujer segura de lo que decía, con argumentos de peso, respondió él, mostrando por primera vez que la coraza que lo había protegido se estaba resquebrajando. El ambiente se volvió insoportable. Los silencios eran más elocuentes que las palabras. José Luis, sintiendo el peso de una verdad a punto de estallar, formuló la pregunta que nadie se había atrevido a pronunciar. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Pilara? Fue un instante eterno, un segundo en el que el mundo pareció detenerse. Y entonces, Victoria, después de años de ocultar lo impensable, pronunció lo indecible. Sí, tuve algo que ver, José Luis. Esa confesión fue como un terremoto. No solo derrumbó las defensas del duque, también desmoronó cualquier certeza que él había tenido sobre su vida, su matrimonio y su propia historia. El rostro de Mercedes se iluminó con una mezcla de dolor y triunfo.
había esperado demasiado tiempo para escuchar esas palabras. Victoria, en cambio, parecía desplomarse bajo el peso de lo que acababa de reconocer. Y José Luis, petrificado, sentía cómo todo lo que había creído sólido se convertía en cenizas entre sus manos. El giro no era solo narrativo, era emocional. En ese instante, el pasado, el presente y el futuro de Valle Salvaje quedaron enredados en una maraña de traiciones, amores imposibles y culpas que nadie estaba dispuesto a perdonar. La confesión de Victoria no era un final, era la apertura de una herida todavía más profunda que ahora sangraba a la vista de todos. El silencio tras la confesión de Victoria no fue un simple paréntesis en la discusión, sino un abismo que engulló todo lo que había alrededor. José Luis la miraba fijamente, como si de sus labios pudiera salir una explicación capaz de revertir lo que acababa de escuchar. Pero no había marcha atrás. Las palabras, sí, tuve algo que ver, no podían borrarse ni reinterpretarse. Eran un sello de culpabilidad, un eco que resonaba con más fuerza que cualquier grito. Mercedes, que hasta hacía unos segundos sostenía su acusación casi como un acto desesperado, se vio confirmada en lo más íntimo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de alivio, sino de un dolor renovado. Porque escuchar la confesión de Victoria no era únicamente una victoria moral, era también la constatación de que su hermana Pilara había muerto traicionada por las dos personas más cercanas, su esposo y su confidente. El rostro de la duquesa se transformó, y en su mirada había tanto rencor como compasión. La herida de la pérdida se abría de nuevo, sangrante. José Luis, en cambio, parecía un hombre partido en dos. Por un lado, la rabia de sentirse engañado, manipulado, utilizado durante años. Por otro, la incapacidad de renunciar al amor que todavía sentía por Victoria. Cada recuerdo compartido con ella se teñía de sospecha, cada gesto de ternura se convertía en posible máscara. Era como si de pronto toda su vida matrimonial fuera un teatro de engaños. La contradicción lo devoraba, amaba a su esposa, pero en sus palabras acababa de reconocer un vínculo irrefutable con la muerte de Pilara. Victoria, al pronunciar la confesión, había dejado caer un muro que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Su respiración era entrecortada, sus manos temblaban apenas perceptibles, y en sus ojos se mezclaban miedo y resignación. Era consciente de que todo lo que construyó alrededor de su matrimonio con José Luis estaba a punto de derrumbarse. Y, sin embargo, había algo casi liberador en haber hablado. Durante años había cargado con un secreto insoportable, con la mirada de Mercedes siempre clavada como un cuchillo en su espalda. Ahora, aunque sabía que lo que venía era la destrucción, también experimentaba la sensación amarga de no tener que fingir más. La tensión entre los tres se podía cortar. Mercedes, con voz entrecortada pero firme, rompió el silencio. Lo sabía. Desde aquella noche lo supe. No fue un accidente, no fue un capricho del destino. Fue tu mano, Victoria, la que selló la suerte de mi hermana. Su voz no buscaba ya convencer a nadie, sino exponer la verdad desnuda, como una herida abierta que nunca cerrará. José Luis, incrédulo, murmuró casi para sí. Después de todo. ¿Era cierto? Su rostro estaba desencajado, el color había huido de sus mejillas. El hombre que durante tanto tiempo se había mostrado implacable, capaz de dominar cualquier situación, se veía ahora frágil, desarmado. La confesión de su esposa lo dejaba sin aire, atrapado en una paradoja. Cuanto más necesitaba respuestas, más consciente era de que esas respuestas podían destruirlo. Victoria intentó recuperar el control. No fue como tú piensas, José Luis. No lo entiendes. Su voz se quebraba. Era la primera vez que la altivez de la duquesa de la Cruz desaparecía por completo. El peso de la verdad la obligaba a mostrarse vulnerable, algo que durante toda su vida había evitado. El amor y la ambición, la lealtad y la traición, se mezclaban en su relato inconcluso. No se trataba de una confesión fría, sino de un grito de alguien que, al revelar lo que hizo, reconocía también cuánto la había consumido ese secreto. Mercedes no dio tregua. ¿Qué más hay que entender? Estrangulaste a mi hermana para acallar su voz, y ahora pretendes explicarlo como si hubiera matices. No los hay. La mataste porque descubrió quién era el verdadero dueño de estas tierras. Su tono era devastador, implacable, cargado de años de impotencia. La reacción de José Luis fue inesperada. En lugar de un arrebato de ira, se hundió en una especie de abatimiento absoluto. Se dejó caer en un sillón, cubriéndose el rostro con las manos. El peso de la verdad lo estaba aplastando.
No podía soportar la idea de haber convivido con alguien que no solo había sido su amante mientras Pilara vivía, sino también su verdugo. Al levantar la vista, sus ojos reflejaban una desolación insondable. Victoria dio un paso hacia él, como queriendo justificarse, pero la distancia que se había creado entre ellos era ya infranqueable. José Luis se levantó bruscamente y, con un gesto de rechazo, la obligó a detenerse. «No me toques», susurró con una voz cargada de dolor. Esa orden, sencilla pero definitiva, marcaba la fractura que acababa de abrirse en su matrimonio. Mientras tanto, Mercedes observaba la escena con una mezcla de satisfacción y amargura. Había conseguido lo que tanto había buscado, la verdad al descubierto. Pero la victoria no traía paz, sino un nuevo tormento. Porque, aunque Victoria se hubiera hundido bajo el peso de su confesión, eso no devolvía a Pilara. Lo único que conseguía era desatar una tormenta aún más devastadora en Valle Salvaje. El ambiente en la estancia se volvió irrespirable. Nadie sabía cuál sería el siguiente paso. ¿Denunciaría José Luis a su propia esposa? ¿La protegería, fiel a su amor, aunque ese amor estuviera contaminado? ¿Seguiría Mercedes dispuesta a exponerlos ante todos, aunque el escándalo sacudiera a toda la región? Las preguntas flotaban en el aire, sin respuesta inmediata, pero con una amenaza constante. Victoria, consciente de lo que había perdido, se dejó caer de rodillas, en un gesto insólito en ella. Rompió en lágrimas, murmurando frases entrecortadas, como si quisiera explicar lo inexplicable. No era mi intención. Todo se salió de control. Pilara me enfrentó. Yo no pude. Su voz se quebró, y en ese momento la figura altiva de la duquesa se desmoronó frente a todos. Mercedes la contemplaba sin compasión. En su interior, sentía que por fin había justicia, aunque fuera incompleta. José Luis, en cambio, estaba desgarrado. Había amado a dos mujeres que terminaron siendo las piezas de una tragedia. Pilara, la esposa fiel que murió descubriendo la verdad, y Victoria, la amante y ahora esposa, convertida en verdugo y prisionera de sus propios pecados. Lo que estaba claro es que, a partir de esa confesión, nada sería igual en Valle Salvaje. La verdad había salido a la luz, y con ella, el equilibrio de poder, de afectos y de lealtades se tambaleaba peligrosamente. El futuro del valle quedaba marcado por una pregunta imposible. ¿Tendrá José Luis el valor de entregar a la mujer que ama a la justicia, o preferirá cargar él mismo con el peso de su silencio? La casa parecía haberse transformado en un mausoleo de recuerdos, donde cada rincón respiraba traición y cada sombra contenía un reproche. José Luis permanecía de pie, mirando hacia la ventana, pero sin ver nada. Afuera, el valle se extendía con la serenidad habitual, pero dentro de él todo era caos. El eco de la confesión de Victoria lo perseguía, como un martillo incansable golpeando su conciencia. Sí, tuve algo que ver, José Luis. La frase se repetía una y otra vez, ahogando cualquier intento de razonar. El peso de los recuerdos lo aplastaba. Volvió mentalmente a aquellas noches en que Pilara, su primera esposa, lo miraba con ternura y él, incapaz de corresponder con la misma devoción, buscaba refugio en la pasión clandestina con Victoria. Esa infidelidad, que en su momento se disfrazaba de deseo irresistible, ahora aparecía ante sus ojos como el germen de la tragedia. La muerte de Pilara ya no era un accidente oscuro del pasado, sino el resultado de una cadena de decisiones erradas, de mentiras que nunca debieron haber existido. Mercedes no dejó pasar la oportunidad de continuar con su ofensiva. Con voz rota, pero firme, se dirigió directamente a José Luis. ¿Lo ves? Durante años dudaste de mí, pensaste que mis sospechas eran delirios de hermana dolida. Y ahora la tienes a ella, confesando. ¿Qué harás, José Luis? ¿Seguirás protegiendo a la asesina de tu esposa? Sus palabras eran como cuchillas, y cada una se clavaba en la herida abierta del duque. Él se giró lentamente, clavando sus ojos en Mercedes. Había un brillo de furia contenida, pero también de agotamiento absoluto. No me hables de proteger. ¿Crees que no he cargado bastante con fantasmas? Cada día, Mercedes, cada día he vivido con la ausencia de Pilara. Con el reproche en tus ojos. Con la certeza de que, aunque la amaba, jamás la hice feliz. Su voz se quebró, y por primera vez mostró el hombre devastado detrás del rostro imponente. Victoria, desde el suelo, seguía sollozando. No era el llanto de alguien que busca compasión, sino el de quien ha comprendido que ya no tiene escapatoria. Su confesión la había liberado del peso insoportable del silencio, pero a cambio la había encadenado al desprecio de todos, incluso del hombre que había sido su cómplice y su amor.
La máscara de la duquesa altiva se había caído, y lo que quedaba era una mujer vulnerable, rota por la culpa. Mercedes la miraba con una mezcla de odio y desdén. No solo le quitaste la vida a mi hermana, también le robaste la dignidad, la engañaste con el hombre que juró protegerla. Y después, como si no bastara, ocupaste su lugar en esta casa, creyendo que el tiempo borraría la sangre de tus manos. Cada palabra de Mercedes era un látigo, y Victoria apenas podía sostener la mirada. José Luis, atrapado entre dos mujeres que simbolizaban su pasado y su presente, sintió que su mundo se reducía a cenizas. No había escapatoria posible. Si defendía a Victoria, confirmaba la traición a la memoria de Pilara. Si la condenaba, perdía el único amor que le quedaba, aunque ese amor estuviera corrompido. La dualidad lo destrozaba. Su corazón se dividía en dos mitades irreconciliables, la del esposo fiel que nunca fue y la del amante que ahora debía enfrentar la verdad de su pecado. El silencio se instaló de nuevo, pesado como plomo. Finalmente, Mercedes dio un paso hacia la puerta, pero antes de salir lanzó la sentencia que marcaría el rumbo de todo. Haré que todo valle salvaje sepa quién eres y quién es la mujer que tienes a tu lado. No permitiré que la muerte de Pilara quede impune. Las palabras resonaron en la estancia incluso después de que Mercedes desapareciera por el pasillo. La amenaza era clara. El escándalo estaba a punto de estallar, y la reputación de la familia de la Cruz y de los Sanz quedaría hecha trizas. José Luis sabía que no tenía tiempo. Debía decidir entre silenciar de nuevo la verdad o enfrentarse a ella con todas sus consecuencias. Victoria, con voz débil, se atrevió a romper el silencio. José Luis, te lo ruego. No dejes que me destruyan. Lo hice por nosotros, para protegernos. Pilara iba a arruinarlo todo. Sus palabras buscaban justificar lo injustificable, apelando al vínculo que aún los unía. Pero en los ojos de José Luis ya no había complicidad, sino una mezcla de asco y compasión. Él respondió con una frialdad que geló la sangre de Victoria. Lo hiciste por ti. No por nosotros, ni por mí. Pilara era mi esposa, y la amaba. Y tú me arrebataste incluso el derecho a llorarla en paz. Esa declaración no fue un grito, sino un cuchillo que cortó el último hilo de confianza entre ambos. Victoria rompió en un llanto desesperado. Por primera vez, comprendió que lo que estaba en juego no era solo su futuro, sino también la posibilidad de conservar un mínimo de humanidad a los ojos del hombre que había elegido como esposo. Pero José Luis ya no era el mismo. La confesión lo había convertido en un extraño para ella. La escena cerró con José Luis abandonando la habitación, dejando a Victoria arrodillada, vencida. El eco de sus pasos resonaba como una sentencia. El duque se marchaba no solo de la estancia, sino del vínculo que los había unido. Y en ese instante, la historia de Valle Salvaje cambió para siempre. La verdad había salido a la luz, y el precio sería insoportable para todos. José Luis caminaba por los pasillos de la casa como un espectro sin rumbo. Cada retrato en las paredes parecía observarlo con un reproche silencioso, cada mueble era testigo de una vida construida sobre mentiras. El eco de sus propios pasos lo hacía sentirse prisionero de un lugar que hasta hace poco consideraba su refugio. Ahora, aquel hogar se había convertido en un tribunal en el que cada sombra lo acusaba, cada rincón le recordaba que su matrimonio con Victoria estaba manchado por la sangre de Pilara. Se dirigió a la biblioteca, ese espacio en el que solía refugiarse para encontrar calma, pero que ahora solo le devolvía la imagen de un hombre derrotado. Se sentó frente al escritorio, abrió una botella de brandy y bebió directamente del vaso, como si el ardor del alcohol pudiera acallar la tormenta en su interior. Pero nada servía. El rostro de Pilara se interponía en su memoria, mezclándose con el de Victoria, creando un mosaico insoportable entre el amor, la traición y la muerte. Mercedes, mientras tanto, ya había puesto en marcha su amenaza. Con la determinación de quien no teme las consecuencias, se aseguró de que la noticia corriera como pólvora. Los criados murmuraban, los vecinos del valle comentaban en voz baja, y cada mirada en la plaza principal estaba cargada de sospechas. La confesión de Victoria, aunque pronunciada en un círculo íntimo, había empezado a trascender los muros de la casa. La reputación de los de la Cruz y de los Sanz pendía de un hilo. José Luis lo percibió rápidamente. Los susurros de los trabajadores, las miradas huidizas, la forma en que incluso Teresa, su fiel empleada, bajaba los ojos al verlo. Era evidente. La verdad se estaba esparciendo y no había manera de detenerla. El orgullo que siempre lo caracterizó se quebraba poco a poco, sustituido por la sensación de que todo su legado se desmoronaba delante de él. Esa noche, incapaz de soportar más,
decidió enfrentar a Victoria a solas. La encontró en su habitación, con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos temblorosas, como si cada minuto de silencio la hundiera más en el abismo de la culpa. José Luis cerró la puerta con firmeza y, mirándola de frente, dejó caer la pregunta que lo había consumido durante horas: ¿debo entregarte a la justicia? La dureza de su tono era la de un juez, no la de un esposo. Victoria levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban vacíos, como si hubiera perdido toda capacidad de defenderse. Si me entregas, me matarás en vida. Pero quizás sea lo que merezco, murmuró. Aquellas palabras, lejos de aliviar a José Luis, lo hundieron aún más. Porque en ellas no había ni rastro de resistencia, sino la aceptación resignada de una condena. Y eso lo hacía sentirse aún más traicionado. Ella ni siquiera luchaba por demostrar otra versión de la historia. La duda lo desgarraba. Si callaba, se convertía en cómplice de un crimen que había destrozado a Mercedes y manchado la memoria de Pilara. Si hablaba, condenaba a la mujer que amaba y con la que había compartido años de vida. Cada opción lo conducía a una pérdida irreparable, y en medio de ese dilema, se preguntaba qué significaba realmente la justicia. ¿Entregarla a las autoridades? ¿Exponerla al desprecio público? ¿O cargar él mismo con la culpa, como una forma retorcida de redención? Mientras tanto, Mercedes no descansaba. Visitó a varios allegados del valle, relatando entre lágrimas y con furia el crimen que había descubierto. Sus palabras inflamaban a quienes la escuchaban. Mi hermana murió por descubrir la verdad. Y su asesina vive bajo este techo, al lado de un hombre que prefiere callar antes que honrar a la difunta. La indignación crecía, y la presión social sobre José Luis se volvía insoportable. Ya no era solo un asunto familiar, era un escándalo que amenazaba con devorar a todos los implicados. En el interior de la casa, la tensión era asfixiante. José Luis evitaba a los criados, incapaz de sostener sus miradas. Rafael, aunque aún sin comprender la magnitud del asunto, percibía que algo grave se estaba gestando, y la distancia con su padre aumentaba. Adriana, por su parte, intuía que la estabilidad que tanto necesitaba se derrumbaba nuevamente, aunque todavía no conociera los detalles. El silencio de José Luis lo traicionaba, porque donde había misterio, siempre había sospechas. El dilema alcanzó su punto álgido una madrugada. Incapaz de dormir, José Luis salió al jardín y caminó bajo la luna, buscando respuestas en un cielo que parecía tan indiferente como cruel. Se preguntaba qué habría pensado Pilara si pudiera verlo en ese instante. ¿Lo habría perdonado? ¿Lo habría condenado por su ceguera? El recuerdo de su sonrisa lo destrozaba, porque entendía que nunca podrá reparar el daño causado, ni devolverle la vida que Victoria le arrebató. Victoria lo alcanzó en el jardín. Se acercó despacio, con un chal cubriendo sus hombros, y rompió el silencio con una voz rota. José Luis, sé que me odias, pero te ruego que me mires como la mujer que has amado, no como el monstruo que todos creen que soy. Sus palabras eran un intento desesperado de recuperar un fragmento de lo que habían tenido, pero José Luis ya no podía separar el amor de la traición. Él la miró con frialdad y respondió: te amé, Victoria. Quizá aún te ame, aunque me duela reconocerlo. Pero ese amor está construido sobre la tumba de Pilara. Y no sé si algún día podré vivir con eso. Fue una declaración devastadora, porque en ella se encerraba la posibilidad de amar y odiar a la misma persona al mismo tiempo. La tensión del jardín fue interrumpida por el sonido lejano de campanas. Era como un presagio. Valle Salvaje estaba a punto de enfrentar un nuevo amanecer, y con él, el juicio social que no perdona. José Luis entendió que ya no tenía control sobre los acontecimientos. Mercedes había iniciado una guerra que no se detendría hasta ver a Victoria pagar por la muerte de Pilara. Y él, atrapado entre la justicia y el amor, tendría que elegir qué tipo de hombre quería ser, el que protege a su esposa o el que honra la memoria de la mujer que perdió. El amanecer trajo consigo una decisión amarga. José Luis sabía que el silencio ya no era posible. Y aunque cada fibra de su ser gritaba que no podía entregar a Victoria, el peso de la mirada de Pilara desde el recuerdo lo empujaba a considerar que quizás la única manera de salvarse era dejar que la verdad siguiera su curso, por más dolorosa que fuera. El amanecer en Valle Salvaje se extendió con una calma engañosa. Los primeros rayos de sol iluminaron los campos, pero en la casa de los de la Cruz y los Sans la claridad no disipaba las tinieblas. José Luis se encontraba en el salón principal, inmóvil, con el rostro marcado por el insomnio. A sus espaldas, las cortinas se movían suavemente con la brisa matinal, como si el destino quisiera recordarle que,
Aunque el día comenzaba para todos, para él solo había incertidumbre y condena. Mercedes había cumplido su amenaza. La verdad corría ya de boca en boca. En las cocinas del valle, en los corrillos de la plaza, en las conversaciones susurradas en la iglesia, el nombre de Victoria estaba manchado por la sospecha. La confesión de la duquesa de la Cruz había dejado de ser un secreto íntimo para transformarse en un rumor imparable, un cuchillo que se afilaba con cada repetición. La presión social crecía, y el tiempo de José Luis para tomar una decisión se agotaba. Victoria permanecía en su alcoba, casi prisionera de su propio silencio. Había intentado hablar con José Luis durante la noche, pero él había evitado cualquier contacto. La soledad le revelaba la magnitud de lo ocurrido. Ya no era solo la esposa repudiada, sino la mujer señalada por todo un pueblo. Lo que más la desgarraba era la certeza de que José Luis, el hombre por el que había arriesgado todo, estaba debatiéndose entre entregarla a la justicia o protegerla a costa de perderlo todo. En medio de ese vacío, recordó la noche fatal con Pilara. La escena volvía a ella como un puñal recurrente. La discusión encendida, el miedo de ser descubierta, la desesperación de quien ve desmoronarse su vida en un instante. Victoria sabía que lo ocurrido no fue fruto de un plan frío, pero tampoco podía negarse a sí misma que fue su mano la que acabó con la hermana de Mercedes. Ese recuerdo la consumía, porque aunque había intentado justificarlo como un accidente, en su interior reconocía que la sombra de la intención la perseguía. José Luis, en el salón, sostuvo entre sus manos un retrato de Pilara. Sus ojos, enrojecidos, se clavaban en la imagen como si buscara una respuesta. «¿Qué quieres que haga?», murmuró en un susurro ahogado. La pregunta no obtuvo respuesta, salvo el eco de su propia voz. El dilema lo atravesaba de lleno. Entregar a Victoria a las autoridades, honrando la memoria de su difunta esposa, o protegerla, condenándose a sí mismo ante la sociedad y ante su propia conciencia. El regreso de Mercedes al palacio fue como una tormenta. Entró con la determinación de quien no tiene nada que perder y todo que reclamar. Su voz resonó firme en la estancia. «He hablado, José Luis. Todo el valle lo sabe. No puedes esconder más a esa mujer. Si no actúas, yo misma llevaré pruebas al juez». Sus palabras eran una sentencia y, al mismo tiempo, una provocación. Sabía que el duque debía elegir y que cualquier elección lo marcaría para siempre. Victoria bajó entonces las escaleras, pálida, con la dignidad rota pero aún con una chispa de orgullo en los ojos. Se plantó frente a Mercedes y José Luis, sabiendo que todo estaba perdido. «Si debo pagar, lo haré. Pero no dejaré que me humilles más, Mercedes. No soy la única culpable. Todos aquí tenemos las manos manchadas de secretos y silencios». Su voz era un grito de desesperación y defensa, un último intento por compartir el peso de la culpa. Mercedes, implacable, replicó, «la diferencia es que tú mataste. Mi hermana está muerta, y tú sigues respirando gracias a ese hombre que se niega a entregarte. Pero tu hora llegará, Victoria. Nadie puede escapar para siempre de la justicia». La intensidad de sus palabras hizo que la estancia pareciera un tribunal improvisado, con José Luis en el centro, obligado a dictar una sentencia imposible. Él cerró los ojos un instante, intentando imaginar qué sería de Valle Salvaje si entregaba a Victoria. La caída de la familia, el escándalo devorando todo lo construido, la vergüenza de los Sanz y de los de la Cruz. Pero también, si callaba, cargaría para siempre con la culpa, sabiendo que protegía a una asesina, negándole justicia a Pilara. El dilema era insoportable, y su corazón latía con violencia. Finalmente, abrió los ojos y miró a ambas mujeres. «He tomado una decisión», dijo con voz grave. El silencio fue absoluto. Victoria lo miraba con terror, Mercedes con expectación. Pero José Luis no reveló su elección en ese instante. Solo añadió: «Que Dios me perdone por lo que voy a hacer». Y salió de la estancia, dejando a ambas sumidas en la incertidumbre. La cámara invisible de la narrativa siguió su silueta mientras se alejaba por el pasillo, como si se dirigiera al destino inevitable. Su figura, solitaria, reflejaba la lucha de un hombre atrapado entre el amor y la justicia, entre el pasado y el presente. La pregunta quedaba en el aire, sin respuesta definitiva. ¿Tendrá José Luis el valor de entregar a Victoria, la mujer que ama, a la justicia por la muerte de Pilara, o preferirá cargar él mismo con el peso del pecado? Lo único cierto es que, tras la confesión, nada volvería a ser igual en Valle Salvaje.